Vamos a hacer otro ejercicio de estructuras eléctricas pasivas con dos terminales de acceso. En este caso, el enunciado dice de la siguiente estructura eléctrica pasiva, formada por conductancias, obtener el valor de la resistencia total y la conductancia total. Nuevamente, no nos están dando unidades en el circuito, pero nos están indicando en el enunciado que todos los elementos que la forman son conductancias. Y ya se sabe que las unidades de las conductancias son los siemens. Por lo tanto, vamos a trabajar con los elementos y las unidades las vamos a escribir después. Lo primero que hay que hacer es ubicar las terminales de acceso, que les vamos a dar nombre como A y B con letras mayúsculas. Y tenemos que obtener tanto la resistencia total como la conductancia total en estas dos terminales de acceso. El último elemento que vamos a reducir va a ser, en este caso, la conductancia de 15. Vamos a empezar ya sea de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. En este caso, lo que siempre hay que hacer es ubicar unos puntos de referencia para saber cómo están conectados los elementos. Si consideramos este punto y este otro punto, y del punto que tenemos en la parte superior derecha hacia la parte inferior izquierda, podemos hacer un recorrido en el cual se puede ver que existen dos conductancias conectadas en serie. Y siempre que se tengan conductancias conectadas en serie, se reducen a través de el inverso de la suma de los inversos. Pero si solamente tenemos dos elementos, o en este caso dos conductancias conectadas en serie, recuerden que cuando se utiliza el inverso de la suma de los inversos, también tenemos el caso de que si son solamente dos, podemos emplear el producto entre las sumas si el valor de ellos es diferente, o considerar el valor de cualquiera de los dos y dividirlo entre dos si el valor de ellos es el mismo. En este caso, el valor de las dos conductancias es distinto, entonces va a ser el producto entre la suma. Y viendo el circuito, tenemos un elemento que va a quedar en paralelo con estos dos que están en serie, y entonces las conductancias en paralelo se suman. Viendo del lado izquierdo, porque recuerden que ya mencioné que se pueden hacer tantas reducciones como el circuito lo permita en una sola ocasión. En este caso vamos a hacer la reducción de estas dos conductancias conectadas en serie y con esta conductancia que están en paralelo. Si vamos del lado izquierdo tenemos 1, 2, 3, o si ubicamos de nuevo dos puntos de mi circuito, que en este caso serían estos dos, y hacemos un recorrido de este punto hasta llegar al otro punto, se puede ver que tenemos 1, 2, 3 conductancias conectadas en serie, y si tenemos conductancias conectadas en serie vamos a aplicar el inverso de la suma de los inversos. Como son más de dos elementos, entonces sí vamos a tener que hacer el inverso de la suma de los inversos. Y toda esta rama que está formada por tres elementos está en paralelo a esta rama que está formada por un solo elemento, es decir, una conductancia de 16. Entonces vamos a hacer las siguientes operaciones. Vamos a reducir estos cuatro elementos, tres que están en serie y esta rama en paralelo con la de 16, y estos tres elementos que serían dos que están en serie y esta rama que queda en paralelo con una conductancia de 7. Entonces tenemos que la conductancia o G su índice 1, que sería mi primera reducción o equivalente, va a ser igual al inverso de la suma de los inversos de 1 sobre 24 más 1 sobre 12 más 1 sobre 8, porque están conectadas en serie esas conductancias. Y como van a quedar esta rama en paralelo con la de 16, pues estarían sumando más 16. Al hacer operaciones nos da un resultado de 20 siemens. En el caso de la conductancia 2, que sería G su índice 2, va a ser igual a, como solamente tenemos dos conductancias en serie y se tendría que aplicar el inverso de la suma de los inversos, recuerden que si solo son dos y son de distinto valor, se puede aplicar el producto entre la suma, que es un poco más rápido, y como esta rama va a quedar en paralelo con la de 7, entonces se puede sumar, y tenemos que es el producto entre la suma de estas dos conductancias más la conductancia en paralelo, que es la de 7, y eso nos va a dar un resultado de 10 siemens. Lo que vamos a hacer es escribir el circuito equivalente para no cometer errores. Escribimos todos los elementos que no intervinieron en las reducciones que se hicieron, y al final indicamos dónde está la conductancia 1, que es la primera reducción que se hizo, y la conductancia 2, que es la segunda reducción que se hizo. Ya sabemos que la conductancia 1 tiene un valor de 20 siemens y la conductancia 2 tiene un valor de 10 siemens. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, seguimos analizando y vamos ahora, si ubico nuevamente puntos en mi circuito, que en este caso serían estos dos puntos,
lo que yo puedo reducir son estos dos elementos que son dos conductancias que quedaron en serie. Sería aplicar el inverso de la suma de los inversos, pero por ser dos nada más y ser de distinto valor, voy a aplicar el producto entre la suma. Y esta rama, una vez que se haga la reducción, va a quedar en paralelo con la de 9 entre estos dos puntos, entonces conductancias en paralelo se suman. Tendríamos la conductancia 3, que sería la reducción de las dos conductancias en serie, que sería el producto entre la suma de 15 por la conductancia 2, entre 15 más la conductancia 2, más la conductancia de 9 por estar en paralelo con esa rama, y haciendo operaciones nos va a dar un resultado de 15 siemens. Si ahora ubicamos otros dos puntos del lado izquierdo, que sería este punto y este punto también, tenemos dos conductancias, o se puede ver que hay dos conductancias que están en serie. Una es la conductancia 1 y 60, y esta rama, una vez que se reduzca, va a quedar en paralelo con la de 15. Es por ello que, como tenemos conductancias en serie, sería el inverso de la suma de los inversos, lo que se aplicaría, pero por ser solamente dos, podemos aplicar el producto entre la suma. Y al quedar esta rama en paralelo con la de 15, pues se estaría sumando. Entonces hacemos primero, para la conductancia 4, haríamos primero la reducción de las dos conductancias en serie, que sería el producto entre la suma, más la rama de la conductancia que queda en paralelo, que es la de 15. Haciendo operaciones nos queda un valor de 30 siemens. Lo que vamos a hacer es nuevamente escribir nuestro circuito equivalente, que quedaría de esta forma. Primero escribimos todas las conductancias que no se modifican o no intervienen en las reducciones, y al final dejamos a las reducciones que se hicieron, que tendríamos la conductancia 3 y la conductancia 4. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Si ubicamos ahora dos puntos de mi circuito, que serían estos dos, la reducción que se puede hacer es de estas dos conductancias que quedaron en serie, y una vez que se tenga un solo elemento va a quedar en paralelo con esta. Es decir, tenemos una rama y otra rama en paralelo, pero una de las ramas tiene dos conductancias conectadas en serie. Cada vez que se tengan conductancias conectadas en serie, se tendría que aplicar el inverso de la suma de los inversos. Cuando sean más de dos conductancias, en este caso que son dos y son de distinto valor, se puede aplicar el producto entre la suma para reducirla. Y esta rama queda en paralelo a la de 26, es por ello que se estaría sumando una vez que se haga la reducción de las dos conductancias que están en serie. Y entonces la conductancia 5 va a ser igual al producto entre la suma de las dos conductancias que están en serie, más la conductancia en 26 que queda en paralelo a la rama. Y eso nos va a dar un resultado de 36 siemens. Entonces, nuevamente escribimos nuestro circuito equivalente, y en este caso, bueno, se reduce hasta este elemento. Los demás que quedaron ahí, solamente tenemos todos los que no intervinieron en la reducción, se vuelven a escribir. Únicamente modificamos el valor donde se realizó la reducción, que sería aquí donde está la conductancia 5. La reducción que podemos hacer, bueno, primero hay que ubicar puntos en mi estructura, que sería este punto y este punto, y se puede ver que lo que se obtiene es dos conductancias o una rama formada por dos conductancias en serie. Y recuerden que conductancias en serie se va a aplicar el inverso de la suma de los inversos. Pero cada vez que se aplique esa opción, si tenemos dos conductancias solamente y son de distinto valor, podemos reducirlas a través del producto entre la suma. Como esta rama queda en paralelo a la rama en la cual solo se tiene una conductancia de 12, pues entonces la sumamos. Tendríamos que la conductancia 6 va a ser igual a la reducción de las dos conductancias en serie, que sería el producto entre la suma, más la conductancia que queda en paralelo a ellas, que sería la de 12. Haciendo operaciones nos queda 24 siemens. Estaríamos escribiendo nuevamente el circuito equivalente una vez hecha la reducción, y entonces ubicamos dos puntos de mi circuito en los cuales se puede ver que entre estos dos puntos tenemos un circuito serie formado en una de las ramas, o tenemos dos ramas en las cuales una rama está formada por una sola conductancia y la otra rama está formada por dos conductancias conectadas en serie. Conductancias conectadas en serie sería aplicar el inverso de la suma de los inversos. Por ser dos y de distinto valor, aplicamos mejor el producto entre la suma. Como esta rama queda en paralelo a esta rama, se va a sumar las dos ramas, hacemos la reducción de las que están en serie y le sumamos el valor de la conductancia que está sola.
Entonces, realizando las operaciones, nos queda un valor de una conductancia 7 que vale 60 Siemens. Escribimos nuevamente el circuito equivalente y tenemos ya las terminales A y B que no se han perdido durante todo el proceso, porque en ellas es donde se va a calcular tanto la resistencia total como la conductancia total. En este caso, como tenemos conductancias, lo que vamos a obtener primero es la conductancia total y después aplicaremos una fórmula o una ecuación que nos permite obtener el valor de la resistencia total. Tenemos entonces, después de realizar el equivalente de estos elementos, que vamos a tener una conductancia la cual se llamó 7 en serie con una conductancia de 15. Como ya nada más nos quedan dos elementos, entonces podemos establecer que la conductancia total, ya que no vamos a realizar ninguna otra reducción, va a ser el producto entre la suma de estas dos conductancias que están en serie. Si quieren aplicar el inverso de la suma de los inversos, les debe de dar el mismo resultado. Esto que estamos aplicando, que es el producto entre la suma, es un caso particular cuando solo tenemos dos conductancias en serie. Si tenemos más de dos o dos, se aplica el inverso de la suma de los inversos. Pero nosotros estamos aplicando el caso particular del producto entre la suma y eso nos da como resultado 12 Siemens. Ese sería el valor de la conductancia total. Como ya obtuvimos la conductancia total, entonces vamos a obtener la resistencia total a través, o ya que se sabe que la resistencia total es el inverso de la conductancia total y ya la conocemos, le sacamos el inverso a la conductancia total y nos queda de 0.08333 ohms, que serían las unidades de las resistencias. Ya les mencioné que vamos a usar siempre 5 decimales para que al momento final en el cual podamos recortar en solo 2 decimales, todos tengamos el mismo resultado y las variaciones generalmente se presenten en los últimos dos valores. También les he mencionado que si no quieren hacer cada uno de los circuitos y quieren realizar únicamente las operaciones, lo que deben de tener cuidado es de no equivocarse al momento de realizarlas. La finalidad de realizar los circuitos equivalentes es poder identificar de una manera más fácil cómo van quedando los elementos para poder realizar las reducciones. Si no se comete ningún error, aún empezando aquí realizando solamente las reducciones, nos debe de dar el mismo resultado. Y también les he mencionado que no es necesario cambiar el valor de los elementos, aunque siempre se haya trabajado con resistencias. También se les indicó cómo reducir conductancias, entonces no tenemos por qué modificar el valor de todas mis conductancias sacándole el inverso para tener resistencias y trabajar en la manera en que se utilizan las resistencias. Trabajamos con las conductancias y al final únicamente aplicamos una fórmula que nos permita obtener el valor que nos están pidiendo. En este caso trabajamos con las conductancias y al final calculamos la resistencia total. Esa es una. La otra, a veces es una pregunta que por qué no utilizamos kiloohms, megaohms o miliohms o milisiemens, kilosiemens. ¿Por qué? Porque las operaciones no van a cambiar, las unidades no me van a modificar el que estos dos elementos hayan quedado en serie y en paralelo con este y después en serie con este y en paralelo con este. No van a modificar la posición, van a modificar la operación. Si estuviéramos hablando de que en vez de que tener solamente Siemens por ser conductancias y fueran kilosiemens, es decir, por 10 a la 3, pues tendríamos que agregarle aquí 20 por 10 a la 3. Lo que estaríamos modificando son los valores en función de la unidad que nos den, pero no la operación que vamos a realizar porque los elementos van a seguir estando en serie, paralelo, serie y paralelo. Es decir, no vamos a modificar lo que vamos a realizar, pero sí el valor que vamos a obtener en cuanto a la cantidad. Es por ello que vamos a realizar exactamente el mismo proceso independientemente del valor de las unidades, hablando de que en este caso son conductancias. Si fueran resistencias pasaría lo mismo. Es por ello que no es necesario estar trabajando con milis, micros, kilos, megas. Las operaciones van a ser exactamente las mismas, lo que nos va a cambiar es a la mejor la expresión. Si estuviéramos hablando aquí de kilos, pues entonces estaríamos hablando de 20.000 Siemens y no de 20 Siemens.
Si habláramos de milis, pues estaríamos hablando de 20 milisiemens en vez de siemens. Entonces, no se va a modificar la operación, únicamente hay que adaptarlo al valor de las unidades que nos estén dando.